Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos, aquí a los presentes les digo bienvenidos a este encuentro de la familia Shalom y también les damos la bienvenida a nuestros amigos de YouTube, invitándoles no solamente a poder ver el culto, participar en alguna manera, unirse a las canciones cuando las conocen, pero pueden verlas en la pantalla, cuando amplían en el celular o en la computadora y pueden acompañarnos poniendo atención en el mensaje de cada canción. Pero también en este momento quisiera compartir algo que había pensado hacerlo en el devocional de hoy, pero no lo hice esta mañana, entonces quiero compartirles algunos pensamientos basados en el Salmo número 9. Versículo 1 y 2 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y después el verso 10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En estos versículos estaba meditando y escribí acá algunas cosas antes de venir a este culto. Ustedes me han escuchado reiteradas veces decir que cuanto más conocemos a Dios, mejor será nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro modo de vivir o lo que diríamos nuestra calidad de vida. La importancia de conocer a Dios. Vivimos en una sociedad donde Dios es, bueno, Dios, porque todo el mundo cree en Dios, dicen, ¿no? Y como dice Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero no tienen, a veces la mayoría, no tienen ni idea de la persona de Dios, de sus atributos. Lo estamos estudiando cada jueves, ¿no? Y no salimos, yo vivo de asombro en asombro, a pesar de tener mis años. Realmente es maravilloso profundizar en la palabra de Dios y volver a hablar de lo que ya conocemos, pero a veces descuidamos. Estamos en el tema ahora respondiendo a la fidelidad de Dios. Es algo impresionante. Al Dios de verdad es impresionante, ¿no? Se nos insta a alabar con todo el corazón en este salmo, ¿no? Como en muchos otros salmos. No livianamente, porque muchas veces cuando escuchamos o participamos en la alabanza, lo hacemos a veces siguiendo el ritmo. El otro día veía un videíto donde dice, quizá alguno de ustedes lo ha visto, no recuerdo si es en Instagram o dónde, dice cuando una persona vive pegado a la iglesia evangélica y una mujer en su casa mete a baile, ¿no? Porque escucha la música de la iglesia, ¿no? Hay otro por ahí cuando dice cuando viene una persona nueva a la iglesia y sí, se pone a bailar porque le está acostumbrada al mundo, ¿no? Lamentablemente, a veces los cristianos podemos caer en esa alabanza liviana que estimula la carne, estimula el movimiento nada más, ¿no? Y no conocemos la verdadera alegría y el regocijo de la persona de Dios y de las obras de nuestro Dios, celebrando su misericordia y su gracia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, verso 10. Esto me impactó, a pesar de conocer casi de memoria muchos de estos versículos. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Hemos dicho muchas veces desde aquí lo que otros pastores también lo dicen. Tenemos iglesias llenas de cristianos, de creyentes, pero pocos que confían en Dios. Pocos confiamos en Dios correctamente. Una cosa es como todo el mundo dice creer, otra es confiar. Y dice, los que conocen tu nombre. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Su nombre se manifiesta en la Biblia junto a atributos divinos y eso realmente enriquece la fe, fortalece, ¿no?, la confianza.
Y cuando conocemos esto, se nos hace más fácil confiar plenamente en el Señor, cuando conocemos más a Dios. Los otros días escuchábamos a Sebastián cuando decía a los jóvenes en Juan 17, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ponemos poco énfasis en conocer a Dios. Muchos cristianos conocen a Dios, así como lo conocen al vecino que pasa todos los días, pero no sabemos cómo se llama. Pero yo lo conozco si pasa todos los días frente a casa. ¿Y cómo se llama? No sé. De esa manera, muchos cristianos dicen conocer a Dios. Hice una listita más o menos, no sé si están todos, el nombre del Señor, que para los judíos era tan sagrado que no se animaban a pronunciar, y usaban otras palabras a veces, ¿no? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Nisi, Dios es mi estandarte. Jehová Shalom, Dios es paz. Jehová Sama, el Señor está allí. Jehová Tzidkenu, el Señor es justicia. Él es Él, las dos letras, Él se refiere, es un término genérico para Dios o la deidad, ¿no? Entonces aparece combinado como, por ejemplo, el Shaddai, quiere decir el Dios todopoderoso. El Elión, el Dios altísimo. El Olam, Dios de la eternidad. El Berit, Dios del pacto. El Roy, Dios que me ve. Y Elohim es la forma plural de la deidad. Y en este término está la conformación de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí, por ejemplo, cuando dice, hagamos al hombre, ese plural, ¿no? Tengamos el cuidado necesario de cómo alabamos y adoramos a Dios. Muchas veces buscamos exaltar nuestro ego, nuestra manera de hacer las cosas. Y miren que nosotros no podemos engañar a Dios. Ayer estaba escuchando y busqué la letra de una canción que está muy en boga, ¿no? De aquellos que les gusta girar, remolinear, ¿no? Como dicen, ¿no? Que dice la palabra que David remolineaba, ¿no? Y busqué quién la había compuesto y me quedé helado, porque no es un grupo cristiano verdadero, porque son complicados. Bueno, hay que ver de dónde salen las canciones. Hay que ver a la luz de la Biblia la doctrina que se está transmitiendo. Cambian las letras a veces. Y yo ayer pensaba en mi desesperación por todo esto, qué diferencia que hay con los himnos de hombres y mujeres verdaderamente de Dios, que exaltaban al Señor, exaltaban su obra, su espíritu, y no solamente puro ritmo y pura liviandad. Queridos hermanos y amigos, unámonos en una verdadera alabanza y adoración con respeto. Anoche, no puedo dejar de decir esto, no, hoy, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, por ahí cuando se dice Jesús, cuando veáis palabras de Daniel, cuando la abominación desoladora entre a la casa de Dios, sabéis que queda poco. Y estoy alarmado por las abominaciones que se están haciendo en los templos, en los lugares de predicación, en los lugares que hemos dedicado para la honra y la gloria del Señor, para orar, para adorar y para proclamar su verdad. El último lugar que consagramos fue este lugar acá, en octubre del 2011. Y dijimos que este lugar es para adorar a Dios, servir a Dios, exaltar el nombre del Señor. El día que yo no esté, nunca permitan
que la abominación entre a este lugar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te doy honra y gloria, porque nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Nos sacaste del reino de Satanás y nos has puesto en el reino de tu amado Hijo, y todo por gracia. Solo por gracia. Y por tu misericordia. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, conocerte mejor para hacerlo con sabiduría y entendimiento. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti en temor y temblor, con respeto profundo y con gozo profundo, porque por cierto, el hecho de que nos salvaste y no lo merecíamos, nos da un gozo y una gratitud impresionante. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta tarde. Y guíanos, Señor, en lo que es tu perfecto plan, Señor, para servirte en santidad. Te pido perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a estar en pie. Vamos a estar cantando. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevará a la humanidad. Aleluya. Y una humanidad tan carente de amor, porque si vamos a un texto bíblico que conforma lo que es el amor de Dios, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que aun siendo pecadores envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí, y de esta forma amó a este mundo, dice, porque también dice, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros gozamos de este amor, gozamos de esta bendición, porque no tenemos nada bueno que presentarle a Dios. Sin embargo, venimos tal como Él nos ha rescatado, nos ha salvado, a adorarle, reconociendo esto, que es por sus obras, por su gracia, que somos salvos. Solamente en Cristo, Amén. solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él
el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así Amén. dice su palabra. El próximo canto dice, ven y prueba. Amén. Ven y prueba esta nueva vida que en Cristo te ofrece. Vuelve a vivir. Tu temor, tu dolor, tu soledad, la ansiedad, Él los cambiará. No es invento, no es un sueño, ni tampoco es sugestión. Es que en Cristo hoy existe, pruébalo tú. Si un lugar en tu vida a Cristo le das, te aseguro que hoy todo cambiará. Porque tanto buscas hoy y no lo puedes encontrar, Él te lo dará. Comprensión, amistad, seguridad hallará, es la verdad. No es invento, no es un sueño, ni tampoco es sugestión. Es que Cristo hoy existe, pero tú. Si un lugar en tu vida a Cristo le das, te aseguro que hoy todo cambiará. Amén. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Yo no os la doy como el mundo la da. Y esa paz es necesaria para todos aquellos que ya hemos creído en su mensaje, creímos en este evangelio glorioso, creímos a toda su palabra. Necesitamos esa paz. Y la paz puede ser dada una vez a los creyentes, pero también es necesario gozar de ella cada día. Amén. Dice este canto, cada día con Cristo. Y mire que puede pasar cualquier adversidad, pero dice este canto, me llena de perfecta paz. Y esa paz perfecta viene de la mano de nuestro Señor. Es el único que puede traer paz al corazón. Amén. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá.
necesario para una vida terrena con Cristo. Sin Cristo no le recomiendo nada, pero con Cristo puede tener estas cosas que son bendiciones, son sellos que por medio de su Espíritu produce en nosotros algo que no teníamos: gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, todas esas cosas sobre las cuales no hay ley, porque son un regalo de Dios y de su parte. Vamos a tener una pequeña lectura y después seguimos cantando. Un salmo de David, Salmo 63. Solo el primer versículo dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El verso 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El Salmo 62, también Salmo de David, dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Repito, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. No importa si has fracasado, no importa si has fallado, no importa si estás viviendo adversidades o tempestades de esta vida terrenal, pero hay una cosa segura, que es lo que vamos a cantar ahora, lo siguiente: porque Él vive, triunfaremos nosotros mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Nosotros no tenemos temor a la muerte. Sabemos que si nos toca, estamos prontos cuando Él decida llevar. Amén. Y gloria sea al Señor. Amén. Porque Él vive. Tú y yo estamos aquí reunidos alabando al Señor y glorificando su nombre. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Creemos en un Dios vivo. Amén. Todopoderoso, controla todas las cosas. Todo está bajo su poder y su control. Tu vida, nuestras familias, aún los que aún no han conocido a Jesús, Él sabe cuándo, a qué hora, cómo, para qué, sus propósitos, sus planes se van a cumplir a pesar de nosotros. Ponte de pie. Sí. Para nuestros amigos, no solamente los presentes, cuando él dijo Dios no está muerto, me hizo acordar una experiencia que rejusta la historia, la biografía de Martín Lutero. Un día X, Martín Lutero entró en depresión y estaba encerrado en su pieza, en su cuarto, tirado en la cama, desanimado. Y entra su esposa para ver si iba a comer algo, vestida de luto. Ahora ya no se visten de luto, ¿no? Pero hasta hace mucho tiempo las mujeres que quedaban viudas se vestían todas de negro y se ponían hasta un manto negro en la cara. No me imagino en 1500 y algo cómo sería el luto, pero entró vestida de luto. Y Martín Lutero se asustó y dice: ¿qué pasó? ¿Quién murió? Dios. Dios, parece que Dios está muerto para ti. ¿Por qué estás ahí tirado? Hermanos, no podemos permitirnos el mal lujo de sentirnos tirados sin esperanza cuando creemos en un Dios vivo. Amén. Amén. Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él está luz, paz y perdón, digno y murió por mi pecado. Vacía está la luz.
al hermano cantándole, diciéndole, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive. ¿Qué pasa? Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Amén. La vida vale y vale la pena vivirla, pero en Cristo. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Y sin este Cristo no tenemos nada. Claro que no. Sin Cristo no tengo nada. No. Te amo, Señor. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, aceptarle hoy. Oh Cristo, oh Cristo, sin ti nada Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavos soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas por Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, aceptarle hoy. Oh Cristo, oh Cristo, sin ti nada Gracias, Señor. Esto, Padre, lo reconocemos aquí delante tuyo, que sin Cristo no somos nada. No. Gracias, mil gracias por hacernos tus hijos, a nosotros creer el Evangelio, tu palabra, Sí, Señor. y creer en Jesucristo, en su mensaje, en su anuncio, Te amo, Señor. y toda potestad Sí, Padre. le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Sí, Padre. Te amo. Sigue obrando en este tiempo, Señor. Ya hemos alabado y bendecido tu nombre, reconocido todas tus obras. Sí, Señor amado. Pero queremos, Señor, preparar nuestros corazones para ir por la boca de tu siervo, Sí, tu Señor palabra. amado. Gracias. Señor, que la unjas en nuestras vidas para que produzca todo aquello para lo que la envías a nuestros corazones. Una vez más, te damos gracias y te pedimos el perdón de nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Te amo. Olvidé darles saludos. Esta mañana estuvimos hablando por medio de audios con una hermana amada que nunca ha estado aquí, pero es oriunda de Salto, vive en Montevideo ya hace 12 años, Estela, y mandó muchos saludos para toda la iglesia.
siempre nos tienen oración. No sé si todos se dieron cuenta, a lo mejor los que leen el calendario La Buena Semilla, siempre en las fechas importantes ponen allí, ¿no? El jueves pasado, ¿qué decía? Ascensión. La ascensión de nuestro Señor Jesús, a los 40 días de haber resucitado. ¿Y Pentecostés cuándo va a ser? ¿Eh? El domingo que viene. Ahí está. Así que el domingo que viene vamos a recordar aquel día glorioso cuando el Espíritu Santo, que fue prometido por el Señor, vino a la iglesia. Estaba leyendo en estos días, pensando en este tiempo, que a veces queremos ubicarnos en el tiempo, a veces como que queremos revivir un poco, ¿no? Así como dicen algunos religiosos, ay, tenemos que prepararnos para la Semana Santa, tenemos que prepararnos para la Navidad, y parece que hay ciertas cosas ahí, algunas, no sé cómo llamarle, algunas ceremonias o cosas por el estilo, ¿no? Y estaba pensando, digo, voy a leer en el Evangelio de Lucas, lo que relata Lucas en su último capítulo allí, ¿no? Y luego el comienzo de Hechos, ¿no? El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos evidentemente fueron escritos por Lucas, ¿no? Y quien según el apóstol Pablo era un médico, ¿no? Quien también les acompañaba en los viajes misioneros. Por ejemplo, en Colosenses 4:14 se refiere a él como el médico amado o estimado, ¿no? Que les acompañaba en los viajes, ¿no? Y aparentemente escribió en Roma, donde durante el encarcelamiento de Pablo, porque Pablo, por ejemplo, le dice, en 2 Timoteo 4:11, le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, ¿no? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, ¿no? Así que ahí empezamos un poquito a orientarnos, ¿no? Y evidentemente Lucas no era judío, probablemente era griego. Es interesante, encontré que una fuente antigua, ¿no? Había, como no sé si lo encontraron, o una fuente antigua elaboró un epitafio como para Lucas, y entonces se refería a él como sirvió al Señor sin distracciones. No tenía esposa ni hijos, y a la edad de 84 años se quedó dormido en Moesia, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué precioso, ¿no? Cuando yo leía este epitafio decía, y como decía Pablo también, ¿no? Que el que a veces no tiene esposa o no tiene esposo, busca solamente para servir al Señor y agradar al Señor. No está ocupado en agradar a otras personas, ¿no? Y es el autor de una obra magnífica, podríamos decir, compuesta de dos partes, que es el Evangelio, y la segunda parte es el libro de Hechos. Y cuando ustedes ven, tanto en el Evangelio como en Hechos, que está dirigida a un excelentísimo Teófilo. ¿Qué quiere decir Teófilo? ¿Qué significa la palabra Teófilo en español? ¿Saben? Teo es Dios, y filo, es amor, pero es como un amor de amigo, ¿no? Entonces se le traduce a Teófilo como amigo de Dios. Se desconoce su identidad, y encontré que hay varias opiniones en cuanto a esto. Algunos dicen que puede ser como dirigida a todos los amigos de Dios, o sea, a todos los creyentes gentiles, ¿no? Porque es muy interesante que tanto Lucas como el libro de los Hechos se enfoca mucho en los gentiles, ¿no? Otra opinión dice que quizá era una persona de alto nivel social y económico, porque dice excelentísimo, ¿no? Bueno, es una suposición. Otros que podría ser simplemente un seudónimo para proteger a la persona, ¿no? Y otros también piensan que Teófilo no era creyente y que Lucas le escribió justamente con todos estos detalles de la venida de Jesús, el ministerio,
su sacrificio, todo esto, la historia del comienzo de la iglesia, para persuadirlo a creer en Cristo. Vamos a leer, entonces, abrimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y voy a empezar del verso 36. Verso 36. Tienen abiertas sus Biblias porque vamos a leer hasta el verso 53. Inclusive a nuestros amigos que miran por YouTube, es aconsejable que ustedes, si tienen una Biblia a mano, también la abran y sigan, porque lo que entra por el oído, pero también entra por la vista, es más, llega mejor el mensaje, ¿no? Que simplemente oír. Porque de lo que oímos cuando estudiábamos en el seminario, decíamos que retenemos el 10%, cuando mucho de lo que oímos. Mientras que si oímos y vemos es... ¿Y saben que era un secreto para estudiar? ¿Saben que nosotros cuando entró Lilian, la forma que estudiamos? ¿Te acordás, Lilian? Leer en voz alta. Memoria visual y escucharnos todo lo que estábamos leyendo, lo que teníamos que estudiar. Y eso es muy efectivo para recordar pasajes bíblicos, para memorizar versículos bíblicos, se lo recomiendo. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se está hablando de los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. La receta, ¿no? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, miren lo que les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto, hermanos que están los jueves, ¿escucharon del maestro esto? Cristo está desde el Génesis al Apocalipsis. Está anunciado todo y se cumplió todo. Y se va a terminar de cumplir lo poco que queda, porque Cristo viene pronto. Entonces, esto es una maravilla. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Demasiada gente dice leer la Biblia y no entiende nada. Le has pedido al Señor que te haga entender cuando lees. Atrévete a pedirle al Señor que te abra el entendimiento. Verso 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado,
volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, chusmeando. Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué impresionante. Cuando reconocemos que Dios está vivo, que nuestro Señor hizo una obra perfecta, que vive, entonces nosotros podemos alabarle y bendecirle donde quiera que estemos o vayamos. Leyendo este pasaje, de alguna manera entiendo la conducta de los apóstoles. Pensaba, Señor, pero nosotros a veces somos muy rápidos en juzgar a la gente por lo que hace, por lo que piensa, todo. Pero a veces en ese contexto, en ese entorno, ¿no? Y yo pensaba, de alguna manera puedo entender la conducta de los apóstoles y de otras personas, porque era un buen grupo, ¿no?, que estaban allí. La noticia de que Jesús había resucitado no era fácil de creerla, así nomás. No era fácil. Versículo 11 dice que cuando las mujeres dijeron que había resucitado, dice, a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Estas mujeres siempre son teatreras. Hoy diríamos esto, estas mujeres son unas teatreras. Ay, se ven cosas que... Aquellos no lo creían, les costaba. Los discípulos en el camino a Emaús, después estaban ahí en los versículos anteriores, ¿no? Comentaron, le dijeron al forastero, que ahora nosotros sabemos que era Jesús, esas cosas, dice, y dice, verso 24, y si fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les mostró todo lo profetizado, porque dice en el verso 27, miren que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ay, pero si no aparece el nombre de Jesús. Qué poco entendimiento que tenemos a veces en el pueblo de Dios. Por eso es necesario pedirle al Señor que abra el entendimiento. Si Jesús dijo que cuando nosotros tenemos el Espíritu, recibimos el Espíritu de Cristo, nos enseña y nos guía toda la verdad. Y aquí Jesús le dice a aquellos dos discípulos, Cleofas era menos uno, el otro no se me acuerdo si dice el nombre, pero les mostró desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, y por todos los profetas, de lo que de él decían. No estaba hablando, la Biblia no habla de otra cosa. Cristo es el centro de la palabra de Dios. El gran tema sucede que hoy día todavía seguimos con esa frase, si yo no lo veo, no lo creo. O al menos tengo dudas, dice, ¿no? Ahora, ¿cómo vencer la duda de estos muchachos? Pienso, yo me ponía en el lugar de Jesús y ¿cómo hacemos para vencer esta duda? Bueno, se les tuvo que aparecer allí de vuelta. Apareciéndoseles, ¿no? ¿Querían verlo? Bueno, pero cuando aparece, se espantaron, se atemorizaron. Así como cuando los otros días veíamos que Pedro le dice que se apareció caminando en el agua, en el mar. No, es un fantasma. No tengan miedo, yo soy. Bueno, Señor, pero si sos vos, mandá que yo pueda caminar en el agua. Y hasta Pedro se baja. Todavía le costaba creer que fuera el Señor en carne y hueso, caminando sobre el agua. Jesucristo es real. ¿Cantamos Ven y Prueba hoy? Sí. Ahí está. Miren, yo anoté acá. Jesucristo es real, no es invento ni sugestión.
y tenían que convencerse para seguir adelante. A ustedes les digo, así en una forma de gaucho, dejate de pensar que es locura esto de que dice la Biblia. Dejate de pensar que sea locura. Es verdad. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, porque Dios es verdad y es fiel. Y nuevamente, bueno, parece que el verlo y tocarlo aún todavía no era suficiente. Y entonces, no, pero agarró el pescado y la miel, no, entonces sí está real. Somos difíciles de convencer. Somos duros. Y nuevamente con este grupo afirmó, versos 44 y 45, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Creer en Cristo crucificado por nuestros pecados, resucitado para garantizar la victoria sobre el pecado y la muerte, es la condición para la misión, para llevar a cabo o cumplir la comisión de nuestro Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo digo, ¿cómo puede gente salir a predicar cuando ni siquiera tiene una certeza plena de su relación con Dios o de su salvación? Y bueno, Dios dirá, y bueno, se sabrá, cuando se muera se sabrá, cosas por el estilo. ¿Cómo puede ser que haya gente osada que quiera guiar a otros hacia la vida cuando ni siquiera tienen vida en sí mismos? ¿No? Los religiosos son repetidores de cuentos e historias que escuchan, pero los hijos de Dios hablamos de la realidad de nuestro nuevo nacimiento que fue operado por el Espíritu Santo y que nos abre el entendimiento y que revela a Jesucristo y nos motiva a confiar en Él. La misión que Jesús les había dado era predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Pongan atención en esto. No se trata de predicar el evangelio progresista que estamos acostumbrados a escuchar. Se está sustituyendo el verdadero evangelio por uno falso, de atractiva apariencia, pero inútil para la vida eterna. Pero claro, para predicar arrepentimiento y perdón de pecados se necesita poder espiritual y autoridad espiritual, diría yo. Para predicar el evangelio progresista lo hace cualquiera, con un poco de labia, de carisma personal y capacidad de convencer a los que escuchan lo que quieren escuchar. Cada día me afecta hasta en la salud física, la indignación de las cosas que escucho, que se dicen voceros de Dios. ¿Con qué autoridad? Y ni siquiera hablan del verdadero evangelio de Jesucristo. Y bueno, como dice Pablo, se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias. Las características de quienes han creído el evangelio. Versos 52 y 53, a ver si lo encuentro por acá. Sí, acá está. Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Las características de quienes han creído de verdad, adoran a Dios de verdad. Así como Jesús le decía a la samaritana, Dios busca adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. Esto me habla de algo muy sagrado, sublime. No se trata de hacer como yo siento. Porque yo siento adorar así. Cada uno siente distinto. Hay que adorar con inteligencia, con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, en verdad, conociendo al Dios de verdad. También el que ha nacido de nuevo, quien ha creído a la verdad, obedece a la verdad. No puede, tiene que haber correspondencia entre lo que digo creer y lo que vivo. Porque por lo general es muy fácil hablar, pero otra cosa es ser. Ser. En tercer lugar, se congregan. Los que conocen la verdad, al Dios de verdad, se congregan y bendicen a Dios. Bendicen a Dios. Son algunas de las maneras que podemos probarnos a nosotros mismos. Y así termina el primer volumen, pero vamos al comienzo del segundo. Así que pasen el Evangelio de Juan y se encuentran con el libro de Hechos y vamos a leer a partir del verso 1. ¿Tienen listos? ¿Están listos? Muy bien. Hechos capítulo 1. Porque esto es ese espacio que estamos recordando estos días, entre la Ascensión y el día de Pentecostés. Para tener idea de que estaban viviendo aquel grupo de creyentes, de discípulos de Jesús. En el primer tratado, Teófilo, el primer tratado era el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pongan atención. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir esto? A ver, alguien que diga que es indubitable. No solemos usar mucho esta palabra. Que no hay duda ninguna. No hay duda. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, qué interesante, ¿no? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, Juan el Bautista, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. Yo pensé que estaban comiendo asado. No. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Interesante aquí las condiciones que tenía que tener uno que ocupara el lugar en el grupo de los apóstoles. Y hoy tenemos un mundo plagado de apóstoles humanos. Ahora Lucas remarca algunas cosas sumamente importantes. Volviendo a los primeros 5 versículos, habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que ascendió, ¿no? Después de haber dado mandamientos, ¿no? A los apóstoles que había escogido. Y se presentó con pruebas indubitables, se les apareció de una forma tremenda y les mandó que esperasen la promesa del Padre. Es impresionante. Impresionante. Y en el verso 6 me llamó la atención cuando dice que los que estaban reunidos allí antes de ascender el Señor le preguntan, dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando yo me detuve en esta pregunta, esto nos deja ver que los discípulos aún esperaban un reino terrenal, con la restauración política de Israel. Porque su pregunta revela una comprensión limitada del propósito de la venida de Jesús, quien no vino a establecer un reino político, sino un reino espiritual que trasciende fronteras y épocas. Yo les conté hace un tiempo, hablando con un hermano, líder de una iglesia muy grande, le dije: ay hermano, yo estoy orando como dice en el Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. No, hermano, pastor, Jesús nos enseñó a orar
venga tu reino, no llévanos a tu reino. Corté la conversación ahí porque hay demasiados cristianos que solamente quieren quedarse acá en la tierra y establecer el reino aquí. Todavía hay gente y va en aumento que solo esperan lo terrenal. Y hay cosas en la Biblia que a veces no las entendemos, ¿no es cierto? Pero el Padre en su sola potestad sí lo sabe bien todo, ¿no? Está claro el plan de Dios en relación al mensaje evangélico celestial que fue anunciado desde el Edén. Entonces, me puse a pensar, tenemos ese plan, que los otros días también lo predicó el hermano. El hombre cayó en condenación por el pecado de la desobediencia. Segundo, Dios prometió un Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo, como podemos verlo por toda la Biblia, como dije hace un rato, y como lo dictaron los ángeles cuando dijeron a los pastores: os damos nuevas de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Juan el Bautista había dicho: viene uno tras mí, viene uno que es antes de mí, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo vino y se cumplió todo como Moisés, los profetas y en los salmos se había hablado, se había declarado. Y maravilloso como los evangelistas, y principalmente Mateo, porque era el que dirigió su evangelio más especialmente para el pueblo judío, y como el pueblo judío conocía las escrituras, pero tenían que entenderlo, porque como lo dijo el profeta tanto, como lo dijo fulano de tal, apelando siempre a tener fundamento de las escrituras que ya conocían aquel pueblo, pero tenían que convencerse que Jesús era el cumplimiento. Y eso fue el pueblo duro de cerviz que hasta el día de hoy todavía rechazan muchos. Ahora aquí, al aire libre, están allí a las afueras de Jerusalén, bajo el cielo, obra del Todopoderoso Dios. Jesús fue alzado al cielo, pero no quedaron en incertidumbre, no quedaron sobre ascuas, porque Dios envió 2 varones con vestiduras blancas y le dijeron: este a quien ustedes ven, ir al cielo, va a volver. ¿Lo creemos? Va a volver. En cualquier momento puede volver. El mensaje está completo. ¿Lo crees? Entonces 5 cositas y con esto termino esta reflexión. Ustedes, queridos amigos, también nos están escuchando por YouTube. Eres pecador. Necesitas un Salvador. Todos nosotros necesitamos un Salvador. No hay religión que valga. Si no vienes a Jesucristo, estás perdido. Sin Jesús no somos nada. En segundo lugar, el primer paso es el arrepentimiento para con Dios. Varias veces en los Hechos, en las epístolas, y Pablo usa esto, que Dios lo envió a predicar el arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento verdadero es cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido a Dios. No, pero pastor, yo nunca ofendí a Dios porque yo siempre he cumplido con la religión. Yo ayudo a todos. Yo siempre he creído en el Señor. Yo me bauticé. Esto es como aquel que comete pecado y en vez de confesarlo y arrepentirse, se justifica. ¿Y quién se justifica? Evidencia que no se arrepiente.
Cuando venimos al Señor tenemos que venir con arrepentimiento genuino. Tenemos que creer, como dice Pablo, que yo mandé a predicar el arrepentimiento para con Dios y Él, y la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo, confesándolo como Señor y Salvador. ¿Qué dice en Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cosa que es más fácil, ¿no? Pero creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca cualquiera puede decir, pero seamos honestos, el asunto está acá adentro. Adentro está el asunto. Y nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, inclusive, ¿no? No basta decir, sí, creo en Dios, gracias a Dios, y por suerte, gracias a Dios, y yo les cuento, ¿no? ¿Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Porque ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el que actúa en los que creen. Él viene en cualquier momento, pero ya no en relación al pecado, dice allí en la epístola a los Hebreos. Ahora no va a venir como Salvador, va a venir ya como juez, ¿no? La decisión la tienes que tomar hoy porque el mañana, vamos a decir, del mañana nadie es dueño. ¿Cuántos están seguros que mañana van a vivir? Levanten su mano los que van a vivir mañana. Necio, dijo Jesús al rico, que derribó los graneros y edificó más grande y va a reposar y gozar por él. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y quién estará de esto? O sea, no es el tema de lo material. Es el tema de tomar conciencia de nuestra fragilidad. Estos días han muerto muchos jóvenes en accidentes. Se revienta, pum, pam, pum. La adrenalina. La adrenalina. Los otros días no me acuerdo quién fue que un conocido murió. Quedó nomás en la cama, pasó de un sueño a otro. ¿Yo lo esperaba? No. Así que nadie de ustedes tiene esperanza de vivir mañana. Entonces, tomemos la decisión ahora. Tomemos la decisión ahora. Aquel grupo fue obediente a las instrucciones del Señor, se juntaron en oración, esperando el poder prometido para llevar a cabo la comisión que Jesús les había dado. El Señor envió el Espíritu Santo. Estamos en la economía del Espíritu Santo. No puedes ser un creyente nacido de nuevo que no tengas el Espíritu Santo. Hay una corriente cristiana que insiste que no, por más que vos has aceptado a Cristo, que sos creyente, necesitas otra experiencia. No sé de dónde se fundamenta eso. Porque cuando somos convertidos por el Señor, dice, fuisteis sellados. Pero que a veces somos unos cobardes y que somos, como dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A veces la gente duda, y bueno, yo no sé si tengo el Espíritu Santo, que esto que el otro. Por falta de conocimiento de la Escritura, te pierdes las bendiciones del Señor. Te pierdes los privilegios como hijo de Dios. El Espíritu Santo ya vino. Así que aquí, ahora el tiempo es
como ellos a orar y movilizarnos. Algunos se pasan la vida orando, pero no se mueven. No se mueven. Para nada. ¿Recuerdan aquella frase que les he dicho en alguna oportunidad? Orar sin trabajar es hipocresía. Y trabajar sin orar es presunción. No podemos separar. Por eso el viejo himno dice: trabajar y orar en la viña del Señor. Si yo quiero orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Solo los muy antiguos conocemos este himno. Y vamos a reflotar himnos que tienen mensaje de verdad. Si quieres trabajar, hallarás también lugar en la viña del Señor. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo, amigo, amiga que estás mirando? Espero que, como dije hace algunos días atrás, que te atrevas a doblar tus rodillas allí en el lugar donde estás y pide al Señor con verdadero arrepentimiento que perdone tus pecados y te llene de su presencia y la certeza de tu salvación. ¿Vamos a cantar algo? No tenemos ahora, así que vamos a continuar ahora con la celebración de la Cena del Señor, pero en tanto despedimos a nuestros hermanos y amigos deseándoles la más cara bendición del Señor. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.